Bueno, ahí ya estamos grabando y estoy admitiendo a todas las personas que se van sumando. Les damos la bienvenida a esta presentación del documento Construcción de masculinidades y su relación con la salud integral en adolescentes varones, un estudio cualitativo de adolescentes varones escolarizados en 4 regiones de Argentina, una investigación que viene muy a tono con lo último que ha sucedido en nuestro país, pero también en la región en estos últimos días, para seguir repensando, ¿no? Cómo se construyen las masculinidades, cómo justamente estas construcciones tienen que ver en el impacto en la salud, en los procesos de cuidado y también de enfermedad. Y sin más preámbulos, ya presento a Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de esta investigación, esta dirección. Juan Carlos, es todo tuyo, ya nos metemos de lleno con esta investigación, que tenemos tantas ganas de ir conociéndola. Bueno, gracias Jessy. Buenas tardes o buenos días a quienes lo vean después. A todos, muchas gracias por sumarse y como decía Jessy también por esperar ahí esta reprogramación. La verdad que estamos muy contentos de poder tener este espacio, de presentarle los principales resultados, pero sobre todo también tener ahí un canal de diálogo y de reflexión junto a Débora Táger, quien además fue asesora experta de la investigación, y Ariel Sánchez también, compañero, quien está a cargo de la Dirección de Promoción de Masculinidades del Ministerio de las Mujeres en Provincia de Buenos Aires. Los aportes de ellos creo que van a ser sumamente valiosos para poder de alguna manera también leer estos resultados en función también de la actualidad, como planteaba Jessy. Yo sin mucho más quería comentarles un poco también cómo surgió la idea de la investigación desde la dirección en lo que antes era el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Veníamos intentando incorporar la perspectiva de género y masculinidades en nuestra línea de trabajo. Esto estaba de alguna manera postulado en la letra escrita, ¿no? En relación a decir, bueno, esta era una política pública con perspectiva de géneros y derechos, pero de alguna manera también sentíamos que había que profundizar un poco en qué sentido tenía esta cuestión de incorporar la perspectiva de género. Un punto de partida fue analizar los datos estadísticos, sobre todo los de mora y mortalidad adolescente, constatando la prevalencia en varones jóvenes de muertes y lesiones asociadas a la violencia, ¿no? Sabemos que el 60% de los adolescentes fallece por causas asociadas a las violencias, y esos, el 70%, ocurre en sujetos varones. Pero también preguntarnos, por ejemplo, en relación a la fecundidad adolescente y al alto porcentaje de embarazos no intencionales. El 70% de los embarazos en la adolescencia son no intencionales, ese porcentaje aumenta a un 80% en los menores de 15 años, en las menores de 15 años, dando cuenta, por supuesto, de relaciones abusivas, de violencia sexual, de la dificultad para negociar el uso del preservativo por parte de las adolescentes mujeres y la poca implicancia de los varones en el cuidado anticonceptivo. Asociado a esto, digamos, y esto digo, son datos no de la dirección, sino en general que trae el sistema sanitario, es la ausencia de los varones en los espacios de salud, tanto en la representación de estos como en los mismos mensajes que el sistema de salud tiene, ¿no? Sabemos que en general para los varones el sistema de salud es percibido que está para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los enfermos, y ellos no se encuentran en ninguna de esas categorías, digamos, ¿no? Además de la reproducción de ciertas pautas de cuidado que el sistema de salud refuerza en los sujetos femeninos, en las mujeres. Entonces, en este sentido, sentíamos que teníamos que de alguna manera empezar a transitar un poco este camino. Ahí empezamos con una serie de capacitaciones a equipos de salud con respecto a esta perspectiva, y esto generó, por supuesto, como bastante interés, y es así como decidimos o pensamos en la necesidad de incorporar las voces de los propios pibes, de los propios adolescentes, en relación a qué pensaban ellos con respecto a su identidad, a la construcción de la masculinidad y qué relación tenía esto con el sistema de salud. Es así que
surge esta investigación como parte de un estudio multicéntrico a través de una beca de Salud Investiga en el año 2017 y 2018. Ahí participaron diferentes investigadores de las provincias, Macarena López, Norberto Bramajo, Fabián Vera del Barco, Ana Palacesi, Viviana Maldini, y desde la dirección fuertemente involucradas Agostina Chiodi y José González, con el asesoramiento, como les había dicho, de Débora Tájer. Un poco la idea de esta investigación tiene que ver con explorar los imaginarios de los adolescentes varones en relación a la construcción de las masculinidades vinculados a riesgos específicos y el acceso o la articulación que tienen con el sistema de salud. No sé, Hago, si podés pasar la próxima. Un poco tiene que ver también con evaluar y analizar la percepción de los varones adolescentes en relación a qué respuesta tiene el sistema de salud frente a sus necesidades y lo que esperan ellos del sistema mismo. Y en cuanto a objetivos específicos, ya entrándonos en indagar los imaginarios y conductas ligados a la construcción de las masculinidades, explorar la relación entre estos imaginarios con los procesos de salud, enfermedad, cuidados, evaluar si existen diferencias, tanto en lo que piensan como en lo que hacen en la adolescencia temprana y tardía. Este era un punto importante y vamos a ver ahí que la muestra tiene que ver un poco con este objetivo que respondía a una hipótesis previa que teníamos y por supuesto indagar si existían semejanzas y diferencias en los diferentes contextos estudiados dentro de las regiones del país. Es así como decidimos tomar como población de estudio a adolescentes escolarizados de primero y cuarto año de la escuela secundaria, esto con la hipótesis de que la escuela es de alguna manera un ente socializador de género, y una hipótesis tenía que ver con que cuando un pibe entra en la escuela secundaria, de alguna manera también recibe cierto aprendizaje condicionado, que luego se reproduce hacia la salida de la escolaridad, ¿no? Entonces, un poco se buscó explorar los imaginarios en relación al género, a la salud, a la sexualidad, a las violencias, a la diversidad sexual y a las interacciones con el sistema de salud. Estos fueron los tópicos analizados y dentro de estos, por supuesto, había diferentes preguntas y premisas relacionadas con cada uno de estos imaginarios y el trabajo de campo se realizó en 5 escuelas públicas de Concordia, provincia de Entre Ríos, de San Miguel de Tucumán, de Comodoro Rivadavia, en Chubut, de Moreno, provincia de Buenos Aires, y una escuela técnica de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para el análisis se utilizaron técnicas mixtas de análisis de contenido y análisis de discurso, y por supuesto que la investigación contó con la aprobación de un comité de ética, en este caso con 2 comités de ética, tanto del Hospital Ramos Mejía de Cava como de la Universidad Nacional de Tucumán. Con respecto, digamos, a la muestra general, el 97% de los entrevistados era de nacionalidad argentina, el 60% vivía o convivía con ambos padres. Con respecto a sus creencias, porque entendemos que esto también era una variable importante a la hora de analizar precisamente ciertos paradigmas o creencias, casi la mitad refirió profesar la religión católica, y un punto también sumamente importante es qué prestaciones de salud recibían, ¿no? Y vemos que el 80% de los adolescentes que formaron parte de la investigación se atendían en el subsector público de salud. Y quienes, digamos, en el único nodo en donde la mayoría respondía al subsector privado de obra social era en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con respecto a la situación laboral de los padres, no había grandes diferencias. El 64% de las madres tenía un trabajo remunerado, el 30% era solo ama de casa, y en cuanto a los padres, el 78% tenía un trabajo
formal remunerado, ¿no? Esto en relación como al universo general de la muestra que tenía la investigación. Ahora le paso la palabra a Agostina Chiodi y a José González, compañeros de la dirección, quienes estuvieron en el trabajo de campo y nos van a mostrar parte de los resultados del mismo. Muchas gracias, Juanca. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Yo les voy a contar algunos de los resultados de esta investigación. La primera temática que indagamos fueron los imaginarios ligados al género. A través de dispositivos grupales de indagación, se advirtió que en los imaginarios de los varones, lo que muchos autores llaman componentes de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad tradicional, ¿no? Como a diferencia de lo que muchas veces se suele pensar, de que ahora los jóvenes o los adolescentes vienen con otro chip, vienen tal vez con ideas más igualitarias o equitativas. Bueno, lamentablemente eso no fue lo que encontramos en esta investigación. Bueno, y ahora vamos a ilustrar con algunas textuales, algunas frases de los adolescentes de primer año y de cuarto año, cómo prevalecen estos mandatos. Por ejemplo, el mandato de proveedor, a pesar de que estos varones hoy en día no se hacen cargo de sus hogares, ya anticipadamente, digamos, ya comienzan a tener este mandato de que tienen que sostener sus hogares. Y bueno, los textuales son: se espera que el hombre lleve la comida a la mesa y la plata, uno tiene que buscar trabajo y mantener a los hijos. Para mí, hombre es el que trabaja, el que si se cae se vuelve a levantar, el que se hace responsable. Después el otro mandato, el de heterosexualidad obligatoria, la verdad que lo vimos atravesando todos los encuentros, en muchos chistes homofóbicos, son muchísimas cargadas, y además también les preguntamos a los adolescentes con quién se identificaban, y lo que vimos es que se identificaban, digamos, hubo una referencia clara y jerarquizada a identificarse con personajes masculinos y un repudio con argumentación homofóbica a modo de sanción, digamos, a hacerlo con personajes femeninos. Respecto al mandato de procreador, que implica estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales más allá del propio deseo erótico, y también la imposibilidad de negarse ante la provocación o seducción sexual de una mujer para evitar ser catalogado como gay. Por ejemplo, dijeron: por más que vos no quieras o no tengas ganas, lo vas a hacer igual, lo siento yo así. También este mandato incluye el aliento de una iniciación sexual temprana y la presión de tener múltiples conquistas amorosas. En sus propios términos hay que ponerla como mandato y, por ejemplo, la mujer provoca y el hombre cae. Este textual pone un poco en evidencia los condicionamientos de potencia y virilidad para ser considerado un sujeto masculino como debe ser, ¿no? Prescindiendo de la propia voluntad y cayendo en la obligación de dar respuesta. Esto responde a lo que señala Badinter, que un varón, para ser considerado como tal, debe mostrar continuamente que no es un niño, que no es una mujer y que no es homosexual, ¿no? Por otro lado, el mandato de autosuficiencia, ¿no? Que se refiere a hacer todo solo, sin necesitar ayuda, a no depender, a no confiar en nadie, a ser fuerte, a no demostrar vulnerabilidad. Y algunas de las frases que aparecieron en este caso fueron: los hombres somos como monos, los hombres tenemos que ser los más fuertes, tenemos que estar ahí, pecho duro, o los varones no cuentan sus problemas personales. Los adolescentes, si bien dijeron haber escuchado la frase "los hombres no lloran", muchos no se sintieron identificados con haber recibido ese mensaje específicamente, pero sí identificaron haber recibido la enseñanza de siempre devolver la agresión, de siempre defenderse, de no dejarse pisar, ¿no? de parte del mundo adulto. Y la otra frase, que es "hasta que se vea el hueso", eso ellos refieren no consultar rápido, aguantar el dolor cuando tienen alguna dificultad, alguna caída, hasta las últimas consecuencias. O sea, hasta que se vea el hueso sería el momento en el que deciden pedir ayuda.
Después, el otro mandato, el mandato de protector, obviamente se refiere a proteger a quienes son supuestamente más débiles, ¿no? Y las textuales son: el macho siempre tiene que ser el más protector, el que protege a las mujeres, eso ya lo tenemos implantado. Hay que proteger a la familia. Los hombres conocen la intención de otros hombres y por eso protegen a las mujeres. Entonces, en algunos lugares, especialmente en las provincias, tal vez no en Cava, apareció la imagen de la mujer como objeto preciado y valioso desde una discursividad de la caballerosidad, ¿no? La caballerosidad de la masculinidad hegemónica, en la cual las mujeres no son concebidas como sujetas, pero sí como objetos valiosos a conquistar y a cuidar. En el único lugar que no surgió esto fue en Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se vislumbró un reemplazo con un nuevo código de buen trato hacia las chicas. Con lo cual, desde el equipo de investigación identificamos que hay como un medio camino entre el logro de la equidad aún no alcanzada y la pérdida de gentileza y ternura hacia el objeto preciado, ¿no? Quedando solo la crueldad, o sea, al no identificarse nuevas reglas de lo que hacer, que sí hacer, aparecen solo castigos y puniciones acerca de lo que no hay que hacer, y las chicas responden con crueldad a esa crueldad y escrachan a los varones en la escuela, en las redes, y los varones quedan en una situación de desconcierto y de desubicación. Por ahí después sobre este tema puede profundizar un poco más Débora. Después aparece el mandato también de la restricción emocional, y en sus términos ellos dicen: es incómodo hablar de sentimientos así entre hombres, no es de hombre demostrar afecto hacia los amigos, no se dice te quiero, es muy del equipo contrario, del otro lado, gay. Si se lo decís te quiero a un amigo, quedás como gay. Si se lo decís a tu hermano, queda más normal porque no te vas a poner de novio con tu hermano, ¿no? Fíjense cómo este mandato de la restricción emocional aparece muy asociado también al de la heterosexualidad obligatoria. Después, por otro lado, hay que destacar que todos estos mandatos que yo estoy nombrando, los mandatos que acá estamos describiendo, no fueron percibidos como tales por ellos, sino que aparecieron naturalizados, ¿no? A su vez, no solo naturalizan los mandatos, sino que también naturalizan los privilegios que les otorga el cumplimiento de esos mandatos. Los adolescentes entrevistados dijeron que les gusta ser varones. En un principio costó bastante que reconozcan sus privilegios, pero a medida que fuimos profundizando en el dispositivo de indagación, que fuimos profundizando en la charla, reconocieron que sí, que tienen más posibilidades de exploración sexual, por ejemplo, que tienen más libertades en general. Por ejemplo, en sus términos, dicen: cuando te dejan tomar alcohol, en las salidas, en volver más tarde, nos sentimos más locos, en sentir más adrenalina, hacer cosas tontas, vivir al borde del ridículo, vivir al límite, ¿no? Y en relación a las chicas, comentaron, eh, por ejemplo, dijeron: a las pibas las tienen mucho más controladas por el peligro que hay en las calles. O sea, a las chicas las tienen más cortitas, ¿no? Estas ideas los dejan a ellos comparativamente más despreocupados como parte de los privilegios de su crianza a diferenciar por género. De hecho, un chico que no reconocía tener más libertades, un compañero le dijo: yo te apuesto a que si fueras piba no te dejarían hacer ni un cuarto de las cosas que haces. Entonces, la visualización que tienen de estas realidades es que provienen del orden de lo dado y de lo natural, ¿no? No las problematizan. Justifican también muchas veces biológicamente las diferencias y desigualdades entre varones y mujeres, adjudicándose a lo biológico y a lo natural. Por eso ponemos esto del machismo por naturaleza, ¿no? No conciben que las asimetrías entre varones y mujeres forman parte. Perdón que estoy admitiendo gente que quedó colgada. Ahí está. Entonces decía que no conciben que
las asimetrías entre varones y mujeres que forman parte de su realidad cotidiana se encuentran determinadas por mecanismos de desigualación social. En sus términos, esto del machismo por naturaleza, lo dicen así. El machismo es algo que sale por naturaleza. Fíjate en los animales. ¿Quién es el que va a cazar? ¿Quién trae la comida? ¿Quién cuida a la familia? La ciencia dice que los varones tenemos más masa muscular, por lo tanto somos más atletas, más rápidos, más fuertes. Y otro chico dice, eso está en el ADN. Las mujeres pegan más despacio. Bien. Por otro lado, en general, prevalece el discurso de que el machismo es algo del pasado, que las cosas ya cambiaron, y se identifica el impacto del avance de los feminismos y de los derechos de las mujeres en los últimos tiempos, pero en términos discursivos, no están acompañados de manera igual en las prácticas. Por eso pusimos igualdad en la intención, desigualdad en la acción. Y algunos ejemplos de esta tensión son, por ejemplo, siguen identificando al cuidado en la esfera de lo público, ligado a la masculinidad, y al cuidado en la esfera de lo privado, ligado a la feminidad. Después, los avances del feminismo, digamos, cuando comentamos sobre el Ni Una Menos, la verdad que lo conocían como muy por encima y lo sentían como, lo vivenciaban como un ataque, les generaba incomodidad, no sabían bien cómo ubicarse. De hecho, uno de los chicos dijo, debería llamarse Ni Una Persona Menos, el machismo es el feminismo es el machismo al revés, ¿no? Estaba ese discurso prevaleciendo también, y la reacción era defensiva vía recrudecimiento del machismo y con cierto resentimiento. Por otro lado, también reconocían el derecho que tienen las mujeres, por ejemplo, a vestirse como quieran, pero en el mismo grupo y en el mismo momento después culpabilizaban a las chicas en caso de que sean abusadas, ¿no? Entonces, por un lado se podían vestir como quieran, pero por el otro lado eran culpables. Entonces ahí se ve como ese doble estándar. Por otro lado, también apareció el tema de la credibilidad. O sea, los varones que estuvieron, que indagamos, con quienes investigamos, identifican que su palabra no tiene la misma credibilidad que la de sus compañeras, pero no alcanzan a detectar el proceso por el cual esto ocurre. O sea, perciben que las personas adultas, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre géneros, lo dirimen a favor de las mujeres, poniendo a la mujer en el lugar de víctima y al varón en el lugar de victimario, más allá de si la situación se corresponde con esa realidad. Entonces, esta situación es resultado de una propuesta social a los varones, ¿no? Que forma parte de las condiciones de ingreso a esa corporación. Ellos van asumiendo a través de los procesos de socialización, de género, por supuesto, estos mensajes de no digas toda la verdad, zafá, hace bardo, defendete, rompé, ¿no? Incluso lo que se les ha tolerado, lo que se les ha habilitado, lo que se les permite e incluso lo que se les alienta como componentes de la masculinidad hegemónica, luego termina siendo castigado, sin reconocimiento de los adultos que dirimen o que castigan, de su propia responsabilidad en esta propuesta social. Entonces, los varones adolescentes entrevistados sufren el efecto sin darse cuenta de cómo sus conductas naturalizadas generan realidades que se le vuelven en contra. Y como dice Débora, quieren seguir haciendo lo mismo y no ser castigados por eso. Así que después también por ahí, Débora, podés profundizar un poco en esta idea, ¿no? Podemos también desde el equipo de investigación señalar que parte del trabajo necesario a realizar con esta población es recuperar la relación causa-efecto que está cortada, que quedó invisibilizada por el mecanismo de naturalización, y que les permita de esa manera recuperar la relación entre lo que padecen con lo que ellos hacen y provocan en las demás personas. Bueno, ahora le doy la palabra a José. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en cuanto al otro eje de los imaginarios que indagamos fue el ligado a la salud. En general, cuando preguntamos sobre salud, prevalecía la idea del bienestar físico, pero también surgía en menor medida, pero aparecía bastante lo que es la salud emocional o las emociones. Volvió a aparecer esto que ya marcaba antes Agostina, de hasta que no se vea el hueso, digo, de dilatar de cualquier tipo de práctica o cuidado o pedido de ayuda hasta las últimas consecuencias,
esto es algo que, digamos, que atravesó, fue una de las frases, digo, lo sintetizamos este concepto, lo sintetizamos un poco en esa frase, pero digo, esa idea atravesó a casi todos los nodos y en más de un encuentro apareció. No solo en este de salud ni en el de género. Solía aparecer esto de dilatar el pedido de ayuda. En cuanto al uso del tiempo libre, marcaron que pasaban más tiempo libre con varones que con mujeres. El deporte fue en general la principal actividad que demarcaron como el que empleaban en su tiempo libre, y también jugar con la Play o con el celular, pero principalmente apareció el deporte. Cuando le preguntábamos sobre los principales problemas de salud que identificaban, marcaron el suicidio y el consumo. El consumo después marcaron algunas cuestiones como la que generalmente todos se iniciaban en el ámbito, el consumo se iniciaba en el ámbito familiar y provisto por algún varón de la familia, generalmente provisto por algún varón de la familia. Los más grandes refirieron tener relaciones estando ebrios y no tener cuidados, y inclusive los más chicos decían que tomaban para sentirse más grandes, que inclusive marcaban que no les gustaba el tomar, pero como que no les gustaba el gusto de lo que estaban tomando, pero había que hacerlo como una especie de rito para sentirse más grande. Cuando indagamos sobre los posibles riesgos a su salud, aparecían generalmente accidentes o robos. Esos eran los miedos generalmente que surgían, eran esos, y a medida que se fue desplegando un poco más, empezaron a reconocer otras conductas de riesgo como las peleas, el levantarse a la chica del otro, pegar y después pensar, porque como calentarse tanto y pegar sin pensar lo que se está haciendo. En cuanto a las prácticas de cuidado, hablaron de una buena alimentación, ejercicio, chequeos periódicos, abrigarse, y sí refirieron mucha automedicación. Por otra parte, es necesario señalar que cuando le hablábamos sobre los cuerpos, ellos marcaron que, bueno, que está bueno tener un cuerpo, abdominales marcados y demás, pero reconocieron que con ellos es más flexible como los cuerpos que con las mujeres, como los mandatos de tener un buen cuerpo y demás serían más flexibles en los varones que con las mujeres. Eso lo refirieron. Después, en cuanto a los contextos, esto me parece, la siguiente, Agos, que esto me parece bastante interesante de lo que surgió en la investigación, cómo los contextos generaban ciertos imaginarios, discursos, vulnerabilidades diferenciadas. Por ejemplo, en Concordia apareció mucha vulnerabilidad social, y aparecía mucho el tema del manejo de armas, de moverse en pandillas, y también obviamente la violencia institucional, esto de, sobre todo, la vinculaban al fútbol. Esto también apareció en menor medida en Comodoro Rivadavia también. Pero bueno, en Concordia principalmente esta cuestión de la guerra de pandillas, el manejo de armas, digo que era algo que estaba como, que era mucho más notorio que con los otros nodos. En Tucumán aparecía una exaltación de una masculinidad hegemónica, podríamos decir, más estereotipado, más conservador, como una sensación de omnipotencia del varón y del rol de la mujer más también, todo más estereotipado, por decirlo de algún modo. También cabe aclarar algo cabe aclarar que después de que se terminó esta investigación, uno de los chicos que participó falleció en un siniestro vial, digo, como estas cuestiones que son las causas de muerte que tienen generalmente los adolescentes, bueno, sucedió con uno de los chicos que participó de la investigación. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, el imaginario estaba muy ligado a la realización en la industria del petróleo. Todos los discursos eran como del hombre procreador y de conseguir ese trabajo soñado que los iba a enriquecer en el petróleo. Ese era como que estaba muy marcado eso, y con este imaginario de trabajar en la industria del petróleo, que era algo del contexto, también se reforzaba mucho lo del varón proveedor.
En Moreno aparecía un gran problema con las paternidades, digo, en general aparecían padres ausentes, había una desvalorización generalmente de los padres y también de las mujeres, o sea, había como una cuestión esto donde se valorizaba a la madre, pero se desvalorizaba a las mujeres. Y aparecía, bueno, esto inclusive se llegó a decir en uno de los nodos, en Moreno, en una de los encuentros, se van a decir que preferían tener, creo que HIV, que ser padres, como había un rechazo a la paternidad bastante marcado. En Cava, en la ciudad de Buenos Aires, fue donde hubo mayor diversidad de posturas, pero también fue donde aparecieron las posturas, digamos, más reaccionarias, sobre todo con el avance de los derechos de las mujeres, con el feminismo. De hecho, digo, generalmente, digo, las posturas a veces decían barbaridades mucho más fuertes de las que decían en otros lados, pero también aparecían discursos más aliados o más como con otras, aparecía más de una postura, por decirlo de algún modo. Pero esto no significa que aparecían esos discursos bastante reaccionarios y fuertes. Ya esto... Te dejo la palabra Bien. a vos. Sí, en relación a los imaginarios ligados a la sexualidad, la verdad que encontramos una mirada bastante amplia de la sexualidad por parte de los adolescentes entrevistados, la asociaron al placer, a la diversidad, al amor. Después, la edad que consignaron como para tener relaciones sexuales fue entre los 12 y los 16 años, y valoraron más la experiencia de su pareja sexual, o sea, que su pareja sexual tenga experiencia antes de que sea virgen, que por ahí esto es un cambio de esta época. Por otro lado, todos los chicos de primer año en su mayoría no habían tenido aún relaciones sexuales, y los de cuarto año en general sí, y manifestaron que había sido una buena experiencia. Y observamos que prevalece el mandato de iniciarse tempranamente en las relaciones sexuales en la actitud de muchos de los estudiantes de cuarto, que todavía por ahí no lo habían hecho, entonces se mostraban incómodos y retraídos cuando se habló del tema. No eran muchos, pero bueno, se mostraron así. En todos los nodos refirieron no necesitar una consulta médica para tener su primera relación sexual, dejando de manifiesto que no las relacionan con algo de salud. O sea, esto es importante porque o los mensajes de salud sexual dirigidos a los varones o no existen o no les llegan, ¿no? Entonces esto es muy importante. En relación al sexo pago, es algo desvalorado por los chicos. Todavía hay algunas propuestas por ahí de un tío de iniciar sus relaciones sexuales con prostitutas, y es algo que parecen los chicos no adherir. Los motivos por los cuales no adhieren a esto, ellos dicen porque cobran caro, porque lo podrían hacer de manera gratis, porque la representación que tienen de las trabajadoras sexuales es que son feas o de que tienen enfermedades. Y el sexo pago sí apareció habilitado en algunas situaciones, o cuando no te queda otra, o con amigos, o alcoholizado. En ningún momento se preguntaron si las mujeres eligieron estar ahí o no. Eso, digamos, no sucede, digamos. En relación a la masturbación, consignaron que se da entre los 9 y los 13 años, y es una práctica desvalorada por sobre tener relaciones sexuales. O sea, son como etapas sucesivas o como acciones reemplazables. O sea, en su imaginario, si alguien es sexualmente activo y está en pareja, no se masturbaría, ¿no? Y surgió el discurso que el que fracasa en lo sexo afectivo no le queda otra que o masturbarse o recurrir a la prostitución. En relación al preservativo, surgió como el primer método de cuidado, exceptuando en Tucumán, que consignaron no cuidarse directamente. Digo principal método de cuidado en la primera relación sexual, porque en Concordia, por ejemplo, dijeron que ya en la segunda no hacía falta cuidarte, porque cuando ya la tenés clara ya no te cuidás. Después, en relación a los embarazos no intencionales en la adolescencia, le preguntamos por qué creen que hay embarazos no intencionales, y en sus palabras dijeron que se da por falta de información, por boludos,
por la calentura del momento, porque no quieren y no saben cuidarse. En la mayoría de los nodos expresaron que ambas partes son responsables de evitar un embarazo, o sea, las dos personas que componen la pareja, si es que es una pareja, pero profundizando, surgieron ideas ligadas a una mayor responsabilidad de la mujer en el cuidado. Y cuando les preguntamos por qué creen que hay más métodos anticonceptivos para mujeres que para varones, reconocieron no habérselo planteado nunca y respondieron porque el varón no puede quedar embarazado. Luego surge la creencia de que una anticoncepción para varones sería riesgosa, que podría dejarlos infértiles, y tampoco se preguntaron si las mujeres estarían pasando por riesgos a su salud por utilizar, por ejemplo, anticonceptivos. Y algo muy interesante en relación al preservativo es el tema de la desvalorización de lo público, porque estaba muy extendida la idea de que los preservativos de la salita no sirven, de que alguien los pinchó o incluso también apareció la idea de que quedabas mal si te presentabas frente a una chica con un preservativo gratuito. Aparecía fuerte la idea de que si quieres tener relaciones sexuales y estar seguro, gasta plata. Y este mensaje venía por parte de varones mayores que ellos. Por otro lado, conocen varios métodos anticonceptivos, desconocen la vasectomía y en relación a la educación sexual, refirieron tenerla, pero en la materia de biología o de manera aislada. Esto marca también fuertemente por ahí la falta de la transversalización de la ESI, por lo menos en el momento en el que hicimos el trabajo de campo. Desconocen el 0800 de salud sexual y también los servicios de salud para adolescentes, exceptuando en Concordia, porque la escuela en la que hicimos la investigación estaba pegada al centro de salud, y entonces en esa provincia conocían los horarios, tenían mucha relación con el equipo de salud, pero en el resto no, y también desconocen los testeos rápidos de VIH. Para ellos la principal fuente de información es Internet, y luego los padres y las madres, a quienes con quienes sí hablarían de sexualidad, pero manifestaron que solamente con ellos se aborda la prevención del embarazo, no tanto las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. José. Bueno, en cuanto a la diversidad sexual, aparecía en un imaginario de ahora vale todo, ahora no hay límites entre lo masculino y lo femenino. Y estas reglas binarias que existían con expresiones que corresponden al otro género. Aparecía mucho a lo cargo por maricón o algo así como una joda. No se lo estoy diciendo en serio, nos decían. Cuando consultamos sobre su sexualidad, todos se reconocieron a sí mismos heterosexuales, exceptuando solamente un chico moreno que refirió ser bisexual. Cabe aclarar que en Comodoro, por una cuestión de la dinámica, terminamos haciendo preguntas por escrito, y cuando hicimos las preguntas por escrito, algunos de los más chicos sí contestaron de que se podrían llegar a sentir atraídos por otro varón, mientras que cuando era hablado, todos y en todos los nodos dijeron que no, que era como... Después vamos a puntualizar bien qué pasó con él, qué posturas se tomaron a partir de esa pregunta. En general había una confusión entre orientación sexual e identidad de género, no se distinguía estas dos nociones concepciones y en general cuando se hablaba de personas trans, hablaban de que puede ser que estén en un cuerpo equivocado, que sea una mina en el cuerpo de un chabón. Marcaban que todo eso sucede en la adolescencia. Lo que sí que nos llamó la atención, en todos los nodos marcaron algún caso cercano de alguna persona que transitó de un género a otro. Esto es algo que apareció. En cuanto a la ley de identidad de género o de matrimonio igualitario, en la ciudad de Buenos Aires conocían la de matrimonio igualitario. En general, en los otros nodos no conocían ninguna de las dos. La identidad de género aún menos. En
En general, los más chicos marcaban conductas más homofóbicas y transfóbicas. En cuanto a los nodos, estas conductas más homofóbicas las vimos más en Comodoro Rivadavia, como mucho más marcadas. Los nodos en general reconocieron una mayor aceptación a los homosexuales, sin embargo aparecían posturas de rechazo. Vamos a la otra, Agos, que ahí, frente a la situación de qué pasaría si a alguno de ellos les gustase o a otro varón, surgían estas 5 posturas de que no se lo podían imaginar. Era algo que nunca se les iba a pasar ni se les pasaba por la cabeza. Otra es, en algunos lugares decían que ejercerían violencia para corregirlo, generalmente en algunos Concordia, en Comodoro, ahí hay algunas de las frases. Y después, otros aparecía mucho esto de la aceptación de la familia, que lo echarían de la casa. De hecho, algunos chicos comentaron que algunos padres le decían que no me salgan ni chorro ni puto, o ese tipo de frases. Después, en cuanto a ellos, decían que lo aceptarían, pero con algunas condiciones, mientras no se metan con ellos, mientras que se lo digan, pero que no se metan, que no... Esto parecía bastante, había una frase, que hagan lo que quieran mientras no se metan conmigo. Eso parecía bastante en cuanto a lo que fue diversidad sexual. Y también aparecían posturas más de naturalización, comprensión o empatía. Esto también es otra de las posturas que apareció. Agos. Bien, en relación a los imaginarios, en relación a las violencias, lo que pudimos ver es la socialización de los varones mediada por la violencia. Eso muy fuertemente, digamos, la pelea y la cargada se convierten en los principales recursos de vinculación entre los varones, eso es lo que pudimos ver, pero siempre tomado como un juego, ¿no? La pelea como una resolución legítima de un conflicto y también como una respuesta válida a cuando se sienten vulnerables. De hecho, les quiero leer también un textual que dice: los varones nos peleamos y al otro día ya estamos bien. Nos cagamos a piñas y después está todo bien. Ahí también lo que vimos es como, en general, ¿no? En todos los encuentros han revoleado sillas, han pasado situaciones así como muy violentas. Hay lo que llamó el equipo de investigación una corporeidad brusca, ¿no? Como una forma naturalizada en que la agresividad se impone como modo de vincularse entre varones, e inclusive es decodificada, como forma de expresar afecto, mediado por los golpes, ¿no? De hecho, un chico dijo una frase que tomamos porque nos llamó mucho la atención, que es: un golpe es una caricia a toda velocidad. Este modo, esta corporeidad brusca, se instala como costumbre y no se cuestiona. Se manifiesta en el trato, en los juegos, en los que se golpean literalmente, y hasta en el saludo cotidiano. Y su funcionalidad es alejarse de lo connotado como femenino y despotenciado y no parecer ni ser homosexual. Si bien surgieron comentarios descalificativos, tal vez aislados hacia los que se pelean, mayoritariamente apareció no solo la naturalización de la violencia, sino ya como una valoración positiva, en tanto diversión, ¿no? Como si fuera, dijeron, está bueno descansar al otro, ¿no? Hay como un goce ahí. Después, por otro lado, aparece la violencia como prerrogativa masculina. Y una frase que ilustra esto es: los chorros son todos varones, si hay una mujer que quiere chorear, se le cagan de risa. Después, por otro lado, en relación al suicidio, caracterizaron despectivamente a quienes se cortan o intentan suicidarse. Dicen: son terribles giles esos, lo hacen para llamar la atención. Si te querés matar, te matás, ¿no? Esta última frase nos llama mucho la atención porque muestra la falta de flexibilidad de la masculinidad en cuanto a dicha decisión, ¿no? Esto se corresponde con la efectiva
letalidad de los métodos escogidos por los varones, y si bien entre las causas que ubicaron aparecieron situaciones graves como el maltrato familiar, las dificultades en los vínculos, la autoestima, la soledad, el acoso escolar, pareciera que no estaría permitido llamar la atención de esa forma frente a esas dificultades, pero a la vez no mostraron una mirada reflexiva sobre el evento y sobre el sujeto que estaba cometiendo ese evento, sino solo culpabilizaron esa acción. Frente al dato epidemiológico de que los varones adolescentes se suicidan más que las chicas, surgen representaciones ligadas a que los varones son más irracionales y argumentan que las mujeres, al ser más maduras que ellos, son menos impulsivas. Bueno, eso en relación al suicidio. Después, en relación a la violencia de género, la adjudican a alguien que está borracho o drogado. No lo conciben como un problema social y político, sino que lo dejan como un problema individual. Como sabemos que los mandatos de la masculinidad se consolidan en grupos de pares y se construyen en oposición a lo femenino, preguntamos acerca de los piropos. Y lo que expresaron es que lo suelen hacer en grupos, acompañados, teniendo así a alguien que lo festeje y lo aliente. Entonces el piropo no tiene la función de halagar a alguien, sino que la función es el reconocimiento del par varón, que al mismo tiempo muestra la falta de reconocimiento de la par mujer, porque a pesar de que ellos expresaron que saben que a las chicas no les gusta, dicen que lo harían igual. Entonces indagamos también acerca de los motivos por los cuales los varones le dicen piropos a las chicas, piropos mal llamados piropos, ¿no? Y ellos dijeron, las chicas no piropean porque no es normal, porque las mujeres se controlan y los hombres no. Es decir, se lo adjudican a las hormonas y lo ubican como algo del orden de lo incontrolable. No les parecen agresivos en principio y lo relativizan según quién sea y qué digan. En relación a las violaciones, se generaron, esto fue algo muy tremendo, porque se generaron debates en torno a los porcentajes de responsabilidad que tendrían las mujeres como provocadoras de situaciones de abuso y violación. Y en varios nodos se discutía decían que era un 50 y un 50 la culpabilidad del agresor y de la víctima. De hecho, solamente en Ciudad de Buenos Aires un chico dijo, no, chicos, el 100% de la culpa la tiene el violador. Solamente un chico en Ciudad de Buenos Aires. Después, por ejemplo, en Moreno refirieron que es común que si hay una chica borracha, algún varón se aproveche de la situación, y no te tratan como gay, dijeron. Y en relación a la violencia intrafamiliar, refirieron casos de padres alcohólicos que ejercían violencia en Concordia. Dos chicos de Concordia coincidieron en esa situación. Y por otro lado también nos llamó la atención de que justifican la violencia física de padres, madres, padres a hijes en función de la educación y la puesta de límites. O sea, ellos se creen merecedores de castigos en algunos casos, reconocen un esfuerzo de los padres y madres y avalan la violencia que ejercen eventualmente. Dicen que son correctivos. Muchos afirman que fueron criados así, con gritos, con insultos, con algún golpe, un cachetazo, un chirlo, un tirón de oreja, el encierro, por ejemplo. Y solo algunos dicen que no les pegaron. Y por último, en este eje abordamos la temática del bullying, que supieron bien qué era, o sea, que es cuando se meten con una persona y de manera reiterada, dijeron, pero consideraron que no hay bullying en las escuelas, que sí, cargadas y eso, pero que bullying no. Pero sin embargo, llama la atención que en un nodo reconocieron que un chico se intentó suicidar por el acoso recibido. Así que no era tan así que no había bullying. José, último. Bueno, sí. El último eje de los imaginarios fue la interacción que se tenían con el sistema de salud. En general, cuando hablábamos del sistema de salud, lo que más apareció fue la queja por el tiempo de espera en las consultas, principalmente en el sector público, y principalmente en Cava fue donde apareció la mayor parte de quejas. Digo, eso hay que
marcarlo. No refirieron en general maltrato o por parte de los profesionales de salud, aunque cuando se iba profundizando un poco el diálogo, sí marcaron cierta incomodidad en cuanto a cómo los médicos les pedían que se desnuden, le indagaban cosas personales frente a los padres, o inclusive los ignoraban cuando daban indicaciones, que se dirigían directamente a los padres. Refieren, bueno, esto ya apareció bastante, lo de esto de dejar todo, llevar todo hasta las últimas consecuencias, creo que fue una de las cosas transversales, o sea, que apareció en varios nodos y en varios encuentros, esto de hasta que no se vea el hueso, que lo llamamos de ese modo en el equipo de investigación. Y otra de las cuestiones que apareció bastante en cuanto y también en varios de los encuentros, es la degradación de lo público, principalmente con los preservativos. Este imaginario de que son malos, y nos llamaba mucho la atención esta cuestión de que aparecía como la idea de que estaban pinchados y que inclusive había alguien que los pinchaba, como que... después refirieron tener todas las vacunas al día, pero desconocían cuáles. En general, cuando se les preguntaba, decían: se los pregunto a mi mamá, que la madre tenía el saber de qué vacunas tenían ellos. Los motivos en general de consulta eran aptofísicos, algunos traumatismos o fiebre, esos fueron los que marcaron. Cuando le preguntábamos sobre campañas de salud dirigidas a ellos, no se les ocurría de buenas a primeras nada, y empezaban, lo que sí se les venía a la cabeza, publicidades. Generalmente eso fue lo primero que aparecía, publicidades, y después se acordaban alguna, pero en general decían que no había campañas de salud dirigidas a ellos. Bueno, que se necesitaba que haya, que hablen de bullying, que hablen de salud sexual y reproductiva, también de consumo. Marcaron la sala de espera como un lugar para aprovechar, donde se les podría dar información, y que eso no sucede. Y también refirieron que la necesidad de tener personal capacitado para trabajar específicamente con adolescentes. Bueno, esto ya se lo marcaba, esto de la desvalorización de lo público. En general, y en la ciudad de Buenos Aires es donde más apareció cierta... muchos... como ya, muchas referencias a cierta xenofobia o aporofobia, o sea, hacia ciertas comunidades como la boliviana, la paraguaya, peruana, o que decían como que los servicios de salud estaban llenos de esa gente y que por eso no los atendía a ellos. En general, cuando se hablaba del cuidado del anticonceptivo, aparecía cuando se hablaba de los cuidados en salud sexual y reproductiva, se daba principalmente el cuidado anticonceptivo por sobre la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Como que decían, bueno, esto creo que se lo marqué de Moreno: prefiero tener SIDA a ser padre. Bueno, en general decían que los mensajes que recuerdan no eran de su interés. Cuando le preguntábamos esto de las campañas dirigidas a ellos, decían, se acordaban del dengue, gripe o seguridad vial, pero que decía como que no tenían, no se los acordaban porque no tenían anclaje en su cotidianeidad. Que sí que necesitarían necesitarían información sobre cosas que les interesan, como métodos anticonceptivos, cuidado ambiental, bullying. Bueno, esto ya lo vimos, esto que aparecía mucho, la publicidad, y que las relaciones sexuales no eran pensadas como un tema de salud. Ellos como no lo vinculaban de ir a un médico a hablar de sexualidad o contarles algo, como que no, para ellos no pasaba, no lo identificaban como un tema para consultar a los médicos o al personal de salud. ¿Pasamos a vos?
Bueno, ya llegando a las recomendaciones, al final de la presentación, bueno, la investigación identificó desde la propia voz de los adolescentes los procesos subjetivos que determinan los datos duros de las estadísticas de morbimortalidad de este rango etario, que nombró un poco al principio Juanca. De esta manera obtuvimos datos que pueden ser muy útiles para el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan dar respuesta a esta problemática desde una perspectiva que sea significativa para los actores involucrados. Entonces, de lo relevado podemos establecer las recomendaciones generales que les voy a comentar. Primero, promover a través de programas y acciones concretas modelos de relaciones equitativas y sin violencia entre los géneros e intragénero entre varones, desde una mirada que sea propositiva y democrática, ¿no? De modo de poder actuar de manera preventiva y no llegar tarde con el paradigma curativo ni con el punitivo, para que no queden solamente esos paradigmas. A eso voy. Por otro lado, incluir a la violencia con el estatus de salud, de problema de salud pública, de forma intersectorial en las políticas de salud, porque representa un alto impacto en términos de morbimortalidad para esta población. Después, con lo que comentaba José, frente a la jerarquización del cuidado anticonceptivo por sobre la prevención de ITS, se recomienda que la promoción y prevención de ITS a través de campañas no solo focalizadas en la población de riesgo, sino también dirigidas a población general, apelando también a madres y padres, que los chicos refirieron que consultan a ellos, y ampliar los contenidos de las campañas. Con esto de que, por ejemplo, no se conocen muchas más ITS que el VIH, por ejemplo. Por otro lado, también reforzar la política nacional de ESI y actualizar las capacitaciones incorporando los conocimientos y la perspectiva de masculinidades. Y después realizar un trabajo procesual sobre masculinidades en los lugares en donde se encuentran los chicos, en los colegios, en instituciones, en los clubes, a fin de poder cambiar progresivamente imaginarios, valores y conductas que median los vínculos entre los varones y con las mujeres y disidencias. José. Sí, bueno, vamos a también repasar un poco las recomendaciones específicas para el sistema de salud. Principalmente incluir el paradigma de la salud colectiva con un reforzamiento de atención primaria de la salud con oferta específica para varones adolescentes, porque si bien es verdad que aparecía esta cuestión de no vincular a los varones con los centros de salud, también es verdad que el sector salud no se acerca hacia ellos, entonces es necesario el diseño de políticas y a través de un actor como la atención primaria de la salud, poder acercarse a ellos. Establecer, bueno, obviamente para generar un mejor acceso, difundir también derechos, o sea, que trabajar siempre desde una perspectiva de derecho de salud a los adolescentes, y fortalecer espacios de atención que sean inclusivos y atractivos también para los varones. Campañas comunicacionales de salud dirigidas específicamente a este grupo etario, con un lenguaje adaptado también a esta etapa vital, que incluyen también las especificidades del género y también de su generación. Promover talleres en sala de espera, esto pareció bastante, que decía, bueno, la sala de espera podría ser un espacio para utilizar, entonces es una de las recomendaciones. Trabajar para que los adolescentes comprendan que la salud sexual también es cosa de varones. Bueno, también difundir el uso del preservativo para remover ciertos imaginarios. Y bueno, también implementar políticas de reducción de riesgos y daños para el consumo de alcohol y otras sustancias. Una práctica que se mostró muy naturalizada y generalmente, como les decía, promovida inclusive dentro del mismo núcleo familiar. Pasamos a la de educación. Algo ya decía Agos, que tenía que ver
con esto de reforzar la política de ESI, de educación sexual integral en las escuelas, incluir las perspectivas de género con una mirada crítica sobre las masculinidades, reforzar el dispositivo de asesoría de salud integral en las escuelas. Esto, si no lo conocen, desde la dirección de hace años que venimos apostando a la implementación de este dispositivo que funciona como puente entre el sector salud y las escuelas. Entonces hay asesores que están en las escuelas que justamente ayudan a poder generar esta vinculación de los jóvenes con los centros de salud o con el sector salud. Bueno, talleres como una herramienta privilegiada para el trabajo sobre masculinidades en las escuelas, y obviamente incluir la tecnología y las redes sociales como parte de la dinámica escolar. Es necesario entender que muchas de las violencias no solo ya se dan en la escuela, sino también en redes sociales. Y fomentar también el cupo trans en las escuelas. En un par de escuelas nos hablaban de profesores y profesoras trans, y como que notamos que cuando hablaban de un referente, de un profesor, cambiaban los discursos, se podía como humanizar bastante más el trato. Así que bueno, esas son más o menos las recomendaciones que tenemos para el sector de educación. Muchísimas gracias, Agos y José, por contarnos, ¿no? Hacer este repaso que es mucho más extenso, pero tenemos que hacerlo en un tiempo más reducido porque bueno, si no vamos a estar en la virtualidad un montón de horas hasta la noche, porque hay un montón más para seguir conversando. Importante, llegaban comentarios al chat y les decimos, ¿no? Que sigan compartiendo por ahí reflexiones, comentarios y preguntas en torno a si tuvieron ESI o no, los jóvenes que participaron del estudio, los estuvieron respondiendo por ahí también, y se retomó también esta desvalorización de lo público en torno al preservativo. También un poco comentaban, les cuento, acerca de la mayor honestidad que sienten algunas de las personas que están del otro lado en este momento, mayor honestidad a la hora de responder de los adolescentes que participaron, en comparación con varones más adultos, ¿no? Consideraban esto. Sobre el final vamos a tomar algunas de las preguntas, ahí también consultaban acerca de cómo hacer para enfocar el género, ahí siguen apareciendo un montón de preguntas más, pero antes de ese momento vamos a ir sí a los comentarios de la doctora Débora Tájer, que fue asesora experta de esta investigación, profesora adjunta a cargo de Introducción a los Estudios de Género, y profesora adjunta regular de Salud Pública, Salud Mental 2, de la Facultad de Psicología de la UBA, y de Ariel Sánchez, director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad del Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar allí, Débora, Ariel, y Débora, por favor, es tu momento. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y seguir acompañando, como desde el principio cuando me invitaron a acompañarles en esta patriada que fue esta investigación. A mí me gustó mucho cuando me invitaron porque yo creo que los espacios de gestión tienen que investigar. Es muy importante que puedan hacer las dos cosas, ¿no? Que puedan tener sus propios datos para también poder gestionar de otra manera. Poder conocer los problemas digamos, desde los propios interrogantes, ¿no? Que se hacen las personas que están en gestión. Esto, por otro lado, yo venía de hacer una investigación, digamos, también en masculinidades adolescentes, desde la Facultad de Psicología, pero con el alcance que se puede desde la Facultad de Psicología, que es el CABA, digamos. Entonces, me pareció muy interesante poder contribuir a una investigación multicéntrica en diferentes provincias del país, que es lo que permite un programa nacional. Me parece que este es uno de los valores también de esta investigación. Uno es que lo hacen gestores, y por el otro lado que se puede hacer un comparativo de diferentes provincias, porque me parece que es muy importante tener información propia, digamos, y no extrapolar datos de algún lugar en particular. Y como bien decía Juan Carlos cuando presentó la investigación, esta surge a partir de un problema que quienes hacemos salud pública sabemos, que es que en la adolescencia
se empiezan a disparar los indicadores, fundamentalmente de morbimortalidad por causas externas en varones, al mismo tiempo que los varones no concurren a los servicios. Es decir, cuando los deja de llevar la mamá, ya no van, ¿no? Y esto sigue a lo largo de toda la vida. O sea, empiezan en la adolescencia y no van nunca más, pero van por guardia, ¿no? Como dijimos, hasta cuando se ve el hueso, como se rescató en uno de los decires de uno de los pibes. Entonces llegan a la guardia y llegan a emergencias, pero no llegan a consultorios ambulatorios. Y esto tiene que ver, como bien lo releva la investigación, porque no tienen un imaginario acerca de que el sistema de salud tiene algo para ofrecerles. Y este imaginario se construye sobre prácticas reales, porque el sistema de salud tiene muy poca oferta para varones. Es decir, porque esto surge, digamos, desde cómo las primeras políticas de salud, digamos, en la época de Bismarck, que eran políticas para los ejércitos, es decir, los varones en tantos soldados. Y después se incorporó lo materno-infantil, es decir, garantizar la reproducción biológica. El sistema de salud muy pensando ese tipo de cuestiones. Casi, digamos, todo el sistema de salud como un gran plan materno-infantil. Y hay resabios todavía de eso. Entonces, en un momento donde nos estamos planteando incorporar la perspectiva de derechos también en las políticas y en los sistemas de salud, hace falta investigaciones como esta para que sepan quiénes son las personas reales y cuáles son los derechos que necesitan para poder hacer una oferta desde derechos y no solamente sobre los roles tradicionales asignados. Esto al principio era la salud de los soldados, después en el siglo XX la salud de los varones en tanto trabajadores. Reparar para que vuelvan a trabajar, pero nada más que eso. Entonces, los varones construyen este imaginario en relación con sus prácticas reales, o sea, con lo que es la propuesta digamos, de las ofertas reales del sistema de salud. Y esta investigación sacó muchas frases de muchas verdades, ¿no? Que condensaron. Yo me acuerdo cada vez que aparecían una de estas frases fuertes, bueno, algunas las comentaron Agos, la comentaron José, la del hueso fue muy fuerte, y también una que nos enseñó mucho, a mí me impactó muchísimo, que hoy la trajeron también: si no te coges una piba cuando está en pedo fumada, sos puto. Esta frase fue un aprendizaje para todos, ¿no? De hecho, esta investigación fue 2017-2018, y a mí en el 2018 me llamaron para trabajar scratches. Y lo que aprendimos sobre estos temas a mí me sirvió un montón, porque me sirvió para entender esto que Agos señalaba hace un rato, como desmontado el modelo de la caballerosidad, que todavía vemos en el interior, pero la caballerosidad es una ternura hacia el objeto, no hacia un sujeto. Pero desmontado eso, en espacios donde hay más igualdad supuesta, no se ha generado una ética diferente, una ética de cuidado entre pares. Sí, o sea, se desmontó, por lo menos en sectores como Cava, de lo que se indagó en la investigación, la cuestión de no importa ser caballero, no es tan importante, que esto sí aparece en el interior, pero no hay que tener miramientos hacia semejante. Es decir, la idea de una ética de los cuidados es algo que no está instaurada en general, y mucho menos en la población masculina. Y ahí viene un tema duro, muy duro. Pensamos que hemos avanzado mucho en términos de la discursividad, pero no hemos cambiado tanto los modelos de crianza. Y esta investigación lo plantea muy fuertemente. El modelo de crianza de los varones aún hoy es la masculinidad hegemónica. Y el problema es que en algunos ambientes se los castiga por ser lo que se los crió para ser. Y esto produce paradojas muy fuertes en los varones. Se sienten desigualados, se sienten ninguneados, se sienten no creídos, y uno de los problemas más complicados es que se vuelvan reaccionarios
frente a los avances de las feminidades. Y este es un tema complicado que se relevó en Cava, ¿no? Pibes muy virulentos al mismo tiempo que deconstruidos. Había los dos grupos. Y esto que aprendimos en esta investigación, como también lo sugirieron los compañeros, nos permite pensar, por ejemplo, temas como la violación grupal, ¿no? Esta, la que nos tiene tan azorados, que pasó acá a 10 cuadras de donde yo estoy en este momento, ¿no? Pero nos muestra algo que todavía no estaba pasando, que esto sea en un barrio como Palermo y a plena luz del día, que estaba pasando en las previas, que estaba pasando porque este pibito dice, los pibes me miran y que para que yo haga eso, ¿no? Muchos de los scratches son respuestas crueles a estas crueldades y a estas faltas de miramiento y estas conductas que nunca los pibitos lo hacen solos, lo hacen porque miran los otros, porque la pertenencia a los grupos de varones tiene que ver con probar que pueden hacer estas cosas, ¿no? Y este es un tema muy importante para que lo entendamos porque nos permite tener una perspectiva también de derechos sobre esto y no solamente una perspectiva punitivista, que es lo que se está escuchando bastante en digamos, con respecto a estos eventos. Otra de las cuestiones que es muy valorable de esta investigación es la propia voz de los adolescentes, en primera persona. Y ahí vuelvo a algo de cuando construimos, ¿no? el modelo, cuando me tocó asesorar a construir este modelo, veníamos influenciados por lo que ha sido el programa de salud de los varones de Brasil, que es de los pocos programas nacionales que ha habido con perspectiva de género, y ese programa nos enseñó, porque lo ha hecho, por supuesto defondado por Bolsonaro, digamos, no es lo mismo lo que había que lo que hay, que había que ir a donde los varones estaban. Entonces, para saber salud de los varones adolescentes, si los varones adolescentes no van al sistema de salud, hay que ir a donde están. En nuestro país la tasa de escolarización es muy alta. Entonces, se fue a donde había que ir, que es donde los varones están. Entonces, adaptar el modelo para poder relevar la realidad, que es también parte de la imaginación en investigación. Bien. Otro de los temas que nos permite entender la realidad, porque pasó lo de la violación, pero también estamos en el medio de una guerra, ¿no? El otro día veía un post donde un pibito decía, pero al final que a los varones de 18 a 60 años de Ucrania no los dejen salir del país es patriarcado. Y sí es patriarcado. Porque el patriarcado le permite a los varones violar mujeres como consuelo para ir a la guerra, para matar y morir. O para vender su fuerza de trabajo. Entonces, esto quienes trabajamos género lo sabemos hace muchos años, ¿no? Que digamos, es un engaña pichanga, yo diría, muy antigua yo, como lo digo, fundamentalmente porque hay desigualación entre varones. Los varones hegemónicos no van a la guerra. Los que van a la guerra son los pibes jóvenes de clases no hegemónicas, ¿sí? Son los que ponen el cuerpo por los problemas y por las diferencias políticas y económicas de los poderosos. Pero si yo a los varones jóvenes y a los varones no hegemónicos les permito maltratar mujeres, les doy un consuelo para que, si yo soy un varón hegemónico, pueda maltratarlos y abusar de su fuerza de trabajo o de su cuerpo para resolver mis conflictos. Y me parece que es parte de lo que hay que salir a decir fuertemente, porque me parece que los pibes adolescentes, algunos se han hecho aliados del feminismo, pero otros están reaccionando muy mal porque no hay discursividad hacia ellos. Entonces, y en este punto retomaría algo que puede ser muy urticante, pero yo invitaría a que repensemos un poco cómo estamos transmitiendo ESI en los lugares donde la transmitimos. La mayor parte de la ESI se transmite por mujeres, la mayor parte de la ESI se transmite por mujeres feministas,
Y esto a veces, ojo, yo estoy a favor de la ESI, estoy a favor del feminismo, pero digo, tenemos que tener un discurso también hacia los varones y también portado por varones hacia los varones. Porque si no, vamos a conseguir mucha ESI, pero vamos a generar lo contrario. Entonces, ahí yo diría, empecemos a reflexionar a 10 años de tener la ESI y un poquito más, cómo podemos también incorporarle más cuestiones de masculinidades, del campo de las masculinidades con perspectiva de género. Algunas cuestiones sobre los datos, ¿sí? Se dijo que el 60% vive con ambos padres, eso quiere decir que el 40% no, la mayoría con madres. Esto se vio especialmente en Moreno, ¿no? Esto es algo que lo relataron, la cuestión de la idealización de las madres. Estos pibes no ven padres, piensan muy mal de sus padres y arman también una masculinidad reactiva con respecto a padres ausentes. Esto también se vio en la investigación. Se habló bastante de la heterosexualidad obligatoria, nadie se admite diverso, salvo cuando lo hace en papel, que puede decir algo. Les cuento que hace poquito hice unos comentarios a una investigación sobre identidad de género y prácticas de sexualidad que hizo el programa de salud adolescente del Italiano, y en encuestas anónimas, el 26% se dice que practica, que no es heteronormada. O sea, el 26% no se reconoce como teniendo prácticas fundamentalmente heterosexuales. Con lo cual, si indagamos de otra manera, o indagamos ahora, porque esto es de ahora, esto es de hace 4 años, hay que ver qué información podemos llegar a tener en este sentido. Entre los datos con respecto a los imaginarios acerca del género, aparece muy fuertemente algo que señalé hace un rato, pero hay que decirlo una y otra vez, el doble estándar ético. Las mujeres no son semejantes, ¿no? Por lo tanto, se permiten ser buenos con los amigos y éticos con los amigos, pero garcas con las mujeres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión todavía no está construida, la cuestión de la semejanza y los mutuos cuidados. La naturalización de los privilegios, hay mucha discusión sobre este tema. Quien tiene privilegios, primero que no sabe que los tiene, y piensa que tiene que ver por su bella cara, por algo dado, por algo de sus propias habilidades, y la masculinidad, aun cuando sea de una clase desigualada, tiene todavía esta cuestión de ser más igual, digamos, tener más poder que las mujeres y diversidades de su mismo grupo social. Pero, por lo menos en la información, algunos lo pusieron en cuestión, ¿no? Había varios dichos donde alguno interpelaba al otro y le decía, vos no te das cuenta, fíjate que a tu hermana la tratan de diferente, bueno, este tipo de cuestiones. Pero la cuestión de desnaturalizar los privilegios también es un trabajo a hacer, que se deduce de, y si avanzamos un poquito más, para poder engancharlos, ¿cuál es el precio que te piden por los privilegios? Porque esta población paga muchos precios. Bueno, otro de los hallazgos es la idea de que el machismo no pasó, ya pasó, digamos, la idea de quizás lo más duro del machismo, lo más burdo, que lo ven en la generación de los padres o abuelos. Pero lo que no está deconstruido es el privilegio, acá dicen los 7 años de expectativa de vida, que se empiezan a construir en la adolescencia, ¿no? Que es donde se empiezan los varones a morir más. Y uno de los temas muy importantes es el tema de la credibilidad. Los pibes se dan cuenta que no creen en la palabra de ellos, y esto la investigación lo identifica muy bien, porque en la socialización de la masculinidad hegemónica, mentir, tapar información, cuidarse los trapos entre los amigos, es parte de la socialización.
Por lo tanto, es una palabra que el sistema educativo tiene, y las familias saben que es una palabra de menos valor que quienes están educadas para decir la verdad. Pero los pibes no se dan cuenta de esto. Piensan que a las pibas las tratan mejor, que es una vivencia real que tienen los pibes en los colegios, pero no entienden por qué. Otro tema es el tema del alcohol y de los consumos problemáticos. Una de las indicaciones de la investigación, de las recomendaciones, es tener una visión, una política pública de reducción de daño con perspectiva de derechos. Me parece que esto es importantísimo. Porque el alcohol y las sustancias los consumos son la vida cotidiana de adolescencias escolarizadas. Esto es así, no se puede, digamos, no se puede negar, y no hay ningún tipo de educación para esto. No hay ninguna transmisión de un consumo responsable. Y muchas de las crueldades acontecen con las desinhibiciones, en una población que está construyendo seguridad, con lo cual es una población muy inhibida. Estamos hablando de adolescencia, que es diferente de hablar de masculinidades adultas. Entonces, es un tiempo en construcción, el género también está en construcción, y por lo tanto es menos flexible, porque todavía no está, digamos, interiorizado. Por lo tanto, el no tener digamos, una transmisión de consumos responsables genera cuestiones muy complicadas, que es parte de lo que estamos viendo en este momento, tanto en situaciones abusivas como en consultas de guardia, digamos, con respecto a cómo llegan los pibes después del último primer día, cómo llegan después del fin de semana, esto es muy fuerte. Los que trabajan en guardia los fines de semana nos dicen que los pibes llegan hechos pelota. Bien. Y además hacen cosas complicadas. En el auto se encontraron pastillas, las pastis, como les dicen, ¿no? Y también porros. No voy a decir nada, no voy a tener digamos, una postura careta, lo único que digo es que hablemos de esto. Hablemos de esto y tenemos que tener algún tipo de acción para esto. Otra de las cuestiones es algo que nuestros colegas han tematizado hace bastante, que es la cuestión de no entender, digamos, el riesgo como parte de la subjetivación, ¿no? La subjetividad para el riesgo para sí, para los demás. Por eso las políticas hacia varones tienen que ser, con perspectiva de género, involucrarlos en una lógica del autocuidado y del cuidado de los demás. La responsabilidad propia y hacia los demás. Esto es parte de la necesidad de incorporarlas digamos, como eje rector en las políticas públicas con perspectiva de derechos. El tema del preservativo, fantástico. Esto nos hemos dado unas panzadas y unos dolores de panza también al mismo tiempo, con el mito del pinchador de forros, ¿no? De preservativos, que tiene que ver con la denostación de lo público. Cuando el único sector que hace políticas de género es lo público. El sector privado no hace, la educación privada muy poco. Entonces me parece que tenemos, sabiendo que hay una desjerarquización de lo público, cómo libidinizar lo público, cómo valorizar lo público, cómo dar a conocer que solo lo público puede generar política de derechos. Porque es el único actor preocupado por la política de derechos. Tema de la diversidad sexual, la idea de que ahora vale todo, pero al mismo tiempo está toda la cuestión de mostrar todo el tiempo que no se es gay, que no se es niño y que no se es mujer. Entonces vale todo, está la idea de la libertad como un bien preciado, no me importa lo que el otro haga, porque soy libre y pienso que los otros tienen derecho a la libertad, pero hay cosas que asustan. Yo creo, lo discutimos mucho, si era homofobia, ¿no? O si era una cuestión de una forma de socialización que incluye
digamos, contenidos homófobos, bueno, me parece que ese es un temazo, que hay que seguir por ahí porque es un tema muy complejo y fundamentalmente en adolescencia, ¿no? Por esto que estamos diciendo, por las cuestiones de la etapa, donde todo es más a la letra que en otros periodos. Hay más honestidad, pero es más a la letra, porque se está armando identidad. Y la última mención que haría es al tema de los piropos, porque nos da información también en relación con las violaciones grupales. La idea de que es algo que se hace para los otros varones y no se hace nunca en soledad. Muchos de estos chicos no harían jamás lo que hacen en grupo, eso que hacen por separado. Al revés, no harían jamás por separado eso que sí hacen en grupo. Y la última reflexión, la cuestión de las vacunas, se lo pregunto a mi mamá. Y ahí aparece muy fuertemente de nuevo la idea de que las mujeres son las que tienen la agenda de la salud de la familia, y eso es un tema de género histórico, que es precisamente lo que hay que desarmar, y los pibes dicen, no me hablan a mí. Entonces, una de las recomendaciones al sistema público, que le hablen a los varones, porque los varones grandes tampoco les hablan a ellos, les hablan a las esposas o a las hermanas. Entonces, hay que hablarle a los varones, hay que perder tiempo. El sistema de salud no le habla a los varones porque piensa que es una pérdida de tiempo. Entonces, hay que perder el tiempo para no perder las vidas y para no perder la salud de todos. Bueno, yo terminaría con esto y muchísimas gracias por invitarme a participar de la investigación, a ayudarles y a acompañarles ahora también. Gracias. Bien. ¿Arranco? Ahí está. No estaba esperando. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, también muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones, bueno, a Agos, a José, a Juanca y a todo el equipo de investigadores e investigadoras, bueno, y a Débora también por la participación en la investigación. Aliento a que la lean, está muy, muy buena. Cómo van desplegando, o sea, desplegando cada uno de los ejes, de los vínculos con salud, con sexualidad, con género, me parece que está buenísima, y un poco esto que, bueno, cuando habló Débora me puse a anotar otras cosas también, y de las que tenía pensada, pero esto que decía, ¿no? La importancia del desarrollo de este tipo de investigaciones de datos para la generación de política pública. Esto me parece importante, sobre todo, digo, en estos temas puntuales, o por lo menos que a mí me toca, digamos, trabajar estos temas puntuales vinculados a masculinidad, al desarme de ciertos mandatos, a pensar políticas de género orientadas a varones, nos encontramos con esto que Agos mencionaba al principio, cuando desarrollaban la investigación, de esta discursividad y la práctica como completamente escindida, ¿no? Como un cierto modelo aprendido, que sabe que se puede decir o qué se tiene que decir, sin embargo en la práctica hay una reproducción de ciertas accionares, modos de vincularse, que siguen recuperando, digamos, lógicas de desigualdad, de humillación, de vulneración. Entonces, sobre todo tener este tipo de datos y empezar a trabajar y recuperar las voces, digamos, de esos jóvenes, para no caer en miradas como adultocéntricas o ya formadas en género, digamos, en algún punto, esto que quienes terminamos trabajando en políticas de género o haciendo investigación, ya hicimos un recorrido y ya hicimos análisis, ya vimos avances, vimos un montón de cosas, hicimos análisis histórico, hicimos un montón de cuestiones y empezamos a actuar o a accionar en el presente a partir de ciertas transformaciones que vivimos que fueron sucediéndose, y sin embargo vemos ahí cómo las transformaciones no son tales, y es lo primero que te llama la atención del informe, y esto no es para desalentarnos, digo, sino al contrario, digo, para promover otro tipo de estrategias. Llama la atención, sin duda, esto de que al mismo tiempo que dicen el machismo es cosa del pasado, y hay un desconocimiento del ejercicio de la violencia, que a veces es señalada por otros compañeros que están ahí mismo. Digo, no hay registro sobre digo, la propia práctica en algún punto, aunque sí tienen muy claro, digo, tienen muy claro qué es violencia, qué no es violencia, sin embargo lo siguen ejerciendo. A mí me llamó la atención mucho porque
en una investigación que hice hace bastantes años ya, se reproducen ciertos enunciados, digo, también trabajé con entrevistas, hablando, recuperando enunciados, son muy parecidos, en algunos casos entonces me llama la atención, porque pasaron 15 años, y digo, hay algo que no se estuvo haciendo ahí. Y, muy vinculado a esto, a mí me llamó mucho la atención, también lo mencionaba Agos al principio, y yo me hubiese quedado dando vueltas por ahí, me gustaría como volver a leerlo, esto de cuando empiezan a distinguir, digamos, los privilegios, ¿no? Y inclusive uno le dice, bueno, pero vos podés salir a la calle, y dice que las pibas no pueden salir porque hay más peligro en la calle, que es cierto, nunca reconocen que son parte del peligro. Digo, y esto es interesante, digo, y esto es lo que empieza como a enunciarse, o quienes venimos pensando el enfoque de masculinidades, digo, que muchas veces se ve como nada, discutido, resistido, digo, tiene que ver con eso. Es una política desuniversalizante, digamos, en principio, ¿no? Que tienen que ver con políticas de género. Es poner en evidencia el propio funcionamiento de este modelo de crianza que decía Débora, digamos, es lo que no cambió. Digo, cambia algo en lo discursivo cotidiano, pero hay algo del modelo de crianza que no cambió. Digo, cómo se transforma en algo universal en algún punto, y en ese registro es natural, y por eso no termina viendo en algún punto política de género o de salud, digamos, con perspectiva de género destinada a varones, porque hay algo que terminan quedando en una cierta universalización o las políticas de salud, no hay algo de lo particular jugándose, y me parece que eso... Digo, a partir de leer estos datos, de pensar a pensar los datos de mortalidad, digo, y darle una lectura de género una lectura desde el enfoque de masculinidad, pero podríamos decir desde la perspectiva feminista y de género. Digo, a veces nombramos simplemente para particularizar la idea del enfoque de masculinidad. Lo que nos alienta es eso, a pensar políticas particulares, si se quiere, pero no en términos individuales, sino que particularizadas en la mirada. Digo, acá hay una problemática que tiene causas concretas, digo, en algún punto, y que tiene que ver con este modelo de crianza, y con empezar a poner en evidencia que parte de ese peligro que reconocen, y que reconocen que hace que muchas pibas no puedan salir tranquilas a la calle, también tiene que ver con el propio modelo de crianza. Y es interesante, digo, como empezar a construir, digamos, una estrategia a partir de ahí, y pensar cierto desarme, que quizás no se va en un taller simplemente. Digo, ahora que en estos días se estuvo discutiendo mucho sobre eso, mirá, hicieron un taller, no hicieron un taller. Digo, entendemos que no es un tema de una capacitación o darle un libro a alguien o dejar de darle un libro, o que alguien entienda que el concepto de masculinidad es tal o cual cosa, sino que tiene que ver con este modelo de crianza y estas cuestiones de armado de subjetividad, si se quiere, en algún punto, vinculado sin duda a... esto que me encantó, digamos, esto que dijeron, cuando caes, digamos, ese telón del código de buen trato, eso, lo único que queda es crueldad, en algún punto, digo, que es eso lo que hay que poner en evidencia cuando se desuniversaliza. Me cuesta decir esa palabra y esta hora, pero ya la repetí 3 veces a pesar de eso. No, y hay algo que quería retomar, que me interesa, digo, y en algún punto es el desafío digo, que tengo, pero que tenemos quienes estamos haciendo políticas públicas. Digo, yo tengo acá en la provincia, pero otros tendrán en otros lugares, y que queremos pensar, digamos, este enfoque de masculinidades en educación, en salud, digo, abordando situaciones de violencia de género concretamente. Es esto que decía Débora, que lo señalaba muy bien, digamos, esta paradoja, para mí es un puntapié fundamental, digo, la paradoja en la que nos encontramos hoy por esta de separación, escisión que hay entre lo discursivo y las prácticas, y al mismo tiempo entre el modelo de crianza y lo que se dice hoy sobre ese modelo de crianza, sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, y las reacciones que puedan llegar a generarse. Si hoy recorren las redes sociales a partir de digo, lo sucedido, digamos, algunas estrategias, algunos discursos públicos, digamos, buscando estrategias para pensar eso, se van a dar cuenta la cantidad de discursos reactivos que hay frente a las políticas de género, sin duda. Y digo, me parece que hay que empezar a dar, y en algún punto
desde la política pública tenemos que empezar a dar una respuesta, y no solamente salir a discutir sobre esto, sino una respuesta que es una estrategia que empieza a alojar esa paradoja, sin duda. Y es un poco ese el desafío, me parece, que está presente en las recomendaciones, cuando piensan, digo, el enfoque de masculinidades en la ESI, cuando empiezan en políticas de salud sexual y reproductiva destinada a varones, cuando empieza a formar, digamos, a promotores de salud, digo, a operadores de salud en este enfoque, digo, empiezan a pensar esta mirada, si hago una política de prevención o de lo que sea, en algún punto, y quiero destinarla a varones, tengo que hablar, digo, a esos varones específicamente, aunque esto genera un desgaste, no llegue en el principio, digo, hay que seguir haciéndolo, porque en definitiva es la única salida para alojar esa paradoja, para que no se siga profundizando esos discursos reactivos que son discursos de odio que no solamente vienen contra la política de un gobierno en particular, en un momento particular, sino que vienen contra políticas de derechos, de inclusión, de perspectiva de derechos humanos, de políticas de género, de políticas que en definitiva están buscando una vida más habitable, una vida más feliz para un montón de personas, incluidos también esos varones que cotidianamente reproducen un montón de estos modelos. Entonces, en ese sentido, digo, me parece que es el desafío principal que uno puede leer en esas recomendaciones. Algunas de esas cuestiones las venimos trabajando acá en provincia puntualmente, digo, con salud de a poco metiendo esto del enfoque de masculinidades, pero también metiendo esto que decía Débora, de incluir una mirada sobre los mandatos de masculinidad como factor de riesgo. Sí, digo, es un concepto, ¿no? que puede estar discutido, y tampoco nunca los conceptos son como salvadores de todo, pero en muchos casos, digo, sobre todo para quienes están trabajando en diferentes territorios, cuando uno ilumina desde ese lugar, digo, encuentra una palabra que dé cuenta de esas prácticas que, escindidas del discurso, a veces de lo políticamente correcto, generan riesgo para las mujeres y la población LGBTIQ+, digo, en las situaciones de violencia, humillación, vulneración, en violaciones en grupo, en situaciones de violencia de género, digo, que se dan cotidianamente en nuestra vida, pero también para otros varones, a través de esta jerarquización que hace el propio dispositivo de masculinidad, digamos, no todos valen lo mismo, y no todos ocupan lo mismo en esa carrera, digamos, en algún punto, por ser reconocidos como verdaderos varones, entre comillas, en nuestra sociedad, y también ese riesgo para sí mismo, ¿no? Que digo, que en algún punto fue como, digo, la búsqueda de esta investigación fue empezar a darle palabra, empezar a darle sustancia a eso que arrojaban los datos. En algún punto, a eso, bueno, acá qué está pasando, ¿no? Con expectativas de vida, con los suicidios de varones adolescentes, con muertes o asesinatos por riñas callejeras, digo, ¿qué estaba pasando ahí? Y empezar a darle explicación en algún punto, no justificación, sino explicación, digo, argumento, sustancia que nos permita empezar a comprender un poco qué es esto de llegar antes, con estas políticas preventivas, digo, no punitivas, de desarme de esos criterios, y no solamente llegar con paradigmas curativos o punitivos, como es la primera recomendación que hacen, digamos, y que me parece muy bien que esté señalada al principio, digamos, como una recomendación para pensar cualquiera después de las otras estrategias que se lleven a cabo. Y en algún punto, digo, trabajar sobre ese riesgo es fundamental para ver todas esas dimensiones del riesgo. Y a veces para empezar a desarmar algo que quizás con una capacitación conceptual no se termina de desarmar, digo, que aprendan lo que es violencia de género y que puedan repetir lo que es violencia de género, que sepan lo que sí, lo que no, sino que es construir desplazamientos subjetivos en algún punto, lo que uno está buscando, producir estrategias transformadoras, digo, modelos, modos de vida transformadores, digo, esos otros modos de vida que ahí también proponen, y sobre todo también formas de vida también reparatorias, digamos, en tanto que se está buscando que no se vuelvan a reproducir esas otras formas de violencia. Y ahí es donde ingresa, me parece, esto de pensar el riesgo en todas esas dimensiones, a veces funciona estratégicamente para construir cierta empatía.
digo, que está, la falta de empatía está plenamente ligada a la naturalización que tiene el modelo este de crianza de la masculinidad hegemónica, esto de la universalización. Digo, cuando no se puede registrar que atrás de los mandatos de masculinidad hay formas de humillación, de vulneración, sino que son prácticas naturalizadas, en algún punto llegar a una empatía cuesta un montón. Por eso el trabajo con muchas personas que aún habiendo sido denunciadas, aún habiendo sido escrachadas, digo, ahí Débora mencionaba que trabajó sobre los scratches, no llegan a reconocer dónde está el núcleo de ese ejercicio de la violencia. A lo sumo, piensan que el feminismo los está atacando, como surge también en la investigación, y simplemente lo van a leer así, de manera reactiva. Entonces, digo, para atravesar esa reacción, es necesario empezar a construir ese aloje en algún punto y que tenga esta perspectiva de derechos humanos, pero sin duda de género para el trabajo con varones. No se trata, como hoy se dijo durante gran parte del día y se viene diciendo, de justificar ciertas prácticas, de acompañar, digamos, formas de vulneración, humillación y vulneración, sino se trata de comprenderlas para desarmarlas, para que no vuelvan a hacerse. Digo, no esas personas que ejercieron violencia en un momento determinado, sino, digo, para desarmar este modelo. Digo, y ahí es donde esta investigación, estos datos son importantes para construir, digamos, una película donde a veces hay una foto y donde la reacción es sin duda por leer la foto, esto bueno, Débora mencionaba justo esa ligación con la guerra, y lo de la guerra es algo muy común que suelen, digo, un discurso muy común al que suelen recurrir quienes están en contra de las políticas de género o piensan que el feminismo es un ataque. Y quieren construir victimizaciones de los varones, ¿no? Pero en definitiva, inclusive quienes, bueno, pero los varones los mandan a morir en la guerra, digo, y nunca leen en eso el patriarcado, digamos, en eso, ¿no? Y cómo el feminismo lo que quiere es socavar justamente eso que hace que a los varones los manden a la guerra, o que el feminismo comprender la guerra como parte de esa estructura también patriarcal, en algún punto, ¿no? De humillación, vulneración, colonización, y destrucción del otro, ¿no? En algún punto. ¿Cómo hay una ligazón ahí? Digo, en algún punto los desafíos que tenemos y lo que estos datos sorprenden, pero un poco también, digo, nos dan la sustancia para digo, saber que estamos, digo, que va bien digamos, por lo que tenemos que pensar y a dónde tenemos que ir con esta incorporación de este enfoque de masculinidades. Digo, en algún punto tiene que ver con incorporar la perspectiva de género para el trabajo con esos varones, para que aloje, sobre todo en estos momentos, se vuelve fundamental para alojar esa paradoja. Algo que venimos pensando mucho, digo, no solo acá desde la dirección, digo, sino también con mis compañeros del Instituto de Masculinidad y Cambio Social, bueno, está Agua, está Juanca, digo, como ese lugar paradojal que deja, digamos, a los varones, digamos, en una crianza que hoy el discurso les dice que no debe ser, puede generar reacciones de odio, de destrucción, de persecución y mayores niveles de violencia en algún punto. Digo, y si estamos por erradicar esas formas de violencia, sin duda hay que empezar a trabajar, digamos, con esos varones que han ejercido violencia, pero también con esos varones que no encuentran en el discurso de salud quizás un lugar, por negación, digamos, de sus propias dolencias, digo, por no llegar hasta, por no querer ir hasta que no se vea el hueso, en algún punto, pero también por ceguera muchas veces de las instituciones que pasan por universal algo que tiene que ver con estos procesos de crianza y de generización. Bueno, tenía más cosas anotadas, pero a ver, entiendo que está bueno que se abra, digamos, el lugar, digamos, a las preguntas. Les quiero agradecer mucho esta investigación. También a Débora, digo, anoté cuando estaba escribiendo, digamos, como las lecturas que va haciendo de cada uno de los datos, y invito a leer esto, y sobre todo a recuperarlo en cada uno de los lugares donde están. Digo, pensar cómo se dan estas cuestiones, digamos, poner a jugar estos mismos enunciados. Digo, eso, a mí, yo vengo de comunicación, me encantan los enunciados, me encantan las palabras, digo, ponerlos a jugar, a circular, ver cómo funcionan, encontrar también en esas palabras que estos pibes que fueron entrevistados, digo, encontrar la forma después de comunicar, digo, cómo comunicamos,
¿cómo hacemos eso? Y decía recién Débora, digo, ¿de qué lugar? ¿Con qué palabras la hacemos? No es simplemente como un discursito para ser correctos y quitarnos del lugar del saber, sino que es sobre todo para desarmar, digamos, algo que nos viene como persiguiéndose mucho, que es el adultocentrismo, que digo que no es por ser políticamente correcto, sino que tiene que ver justamente con querer modificar y transformar las prácticas. Digo, si seguimos haciendo los cuadernillos que venimos haciendo hace un montón de tiempo, hablando como seguimos hablando, evidentemente, digo, esos pibes en principio nos están diciendo, y no solamente por cinismo, digo, nos están diciendo que no hay lugar ahí, o que no estamos llegando, o que no lo encuentran. Bueno, hay que ir a buscarlos. Digo, para mí es eso, es ir a buscarlos, y en algún punto, bueno, yo por lo menos me lo tomo como responsabilidad estando en el Estado, digo, es ir a buscarlos. No es esperar a que si no llegan es por culpa de, digo, dejar de responsabilizar y construir políticas, digo, que los encuentre, que estén, que en definitiva transformen, digo, y erradiquen estas formas de violencia y construyan formas de vida más lindas, más libres para todos y todas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, Débora. Si quieren aplaudir desde donde estén, por ahí, porque la verdad que fueron magistrales los dos momentos, todos los momentos, ¿no? Ago, José, Juanca también, pero importantísimo esto que te pasó a vos, Ari, también, de ir tomando nota a medida que iban comentando, porque se nos van desprendiendo un montón de ideas nuevas, y eso también un poco, ¿no? Respondiendo ahí a los comentarios que han dejado en el chat, que se preguntaban cómo incorporar, cómo hacer, bueno, esto, escuchando, dialogando con la realidad, porque si no es imposible pensar en políticas públicas y pensarlas desde la perspectiva de derechos si no sabemos a quiénes están siendo destinadas. Así que interesantísimo, y como decía Ari, como decían todos, volver a invitarles a recorrer este documento, que se les van a ir ocurriendo más ideas a medida que lo vayan repasando. Está en el Banco de Recursos del Ministerio de Salud de la Nación, ahí lo compartimos en el chat. Y Juanca, el cierre, porque no nos queda mucho más tiempo. Sí, bueno, gracias, Jessy. Volver a agradecerles a todos quienes estuvieron conectados, agradecerle a Agos y a José y a los investigadores que trabajaron tan comprometidamente en la investigación, y releo ahí los apuntes también, ¿no?, que tomé de lo que decía Débora, de lo que decía Ariel. La verdad que agradecerles profundamente porque nos sigue, digo, haciéndonos pensar, ¿no?, también nuestras prácticas, digo, cómo pensar los modelos de crianza. Quienes venimos del sistema de salud sabemos todo lo que podemos inferir en las crianzas de las personas, la necesidad también de incorporar la perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Pensar qué violencias producen las desigualaciones sociales, tanto en varones como en mujeres, y esto de qué manera el sistema de salud también reproduce la ceguera de las instituciones, ¿no? Creo que el sistema de salud, digo, y hablo porque desde ahí es donde nosotros estamos parados, y desde donde diseñamos, al menos en lo que se nos permite también, algunas estrategias, ¿no?, qué cuestiones también como sistema de salud reproducimos permanentemente en esta cuestión de que son las mujeres quienes tienen que encargar del cuidado. Creo que esto también es uno de los pendientes fundamentales en esto que Débora decía, de hablarles a los varones, ¿no? Y cómo pensar modelos preventivos y no curativos o punitivistas, o más allá del punitivismo, que muchas veces es la primera reacción que sucede, ¿no? Como pasó con el tema de los scratches. Hay mucho para trabajar. Nosotros seguimos apostando en este dispositivo de asesorías en salud en escuelas secundarias. Hay muchos asesores conectados. Estuvimos trabajando específicamente la cuestión de masculinidades ahí con Agos, con José, con Luqui, con Jessica, otros compas de la dirección, pensando también en estrategias, porque si bien es cierto que el dispositivo de asesoría está dentro de las escuelas, las consultas siguen siendo absolutamente feminizadas. Un 80% de las consultas a la asesoría son de pibas que consultan por cuestiones, por ejemplo, de salud sexual y anticoncepción. Sigue siendo un tema que no es de varones, salvo consumo de sustancias, en donde mayoritariamente consultan pibes varones. Quizás esa también es una puerta de entrada para empezar a trabajar algunas cuestiones relacionadas al cuidado de unes y al cuidado de otros. La investigación, el informe, está colgado en la página. Estamos muy contentos de haberlo podido finalmente publicar, y tiene también como novedad un recursero
digamos que está actualizado con bibliografía, con páginas web, con algunos recursos de redes sociales para poder trabajar cuestiones de talleres y demás, y algunas páginas amigables para trabajar la temática. Vuelvo a agradecerles muchísimo a Débora y a Ariel especialmente, y a los compas de la dirección también, a la Secretaría de Acceso a la Salud, la doctora Sandra Tirado, quien está profundamente comprometida también con la temática, así que vamos a seguir trabajando con esto. Esto va a estar subido a la página del Ministerio, y nuestro compromiso es a seguir preguntándonos por dónde, ¿no? Un poco para, como decía Ariel, poder tener ahí una sociedad un poco más igualitaria, y en definitiva también más feliz para todos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.